Y en este día yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, o San Mateo. Voy a estar leyendo Palabra de Dios para todos y capítulo 3, verso 13. Amén, ¿están aquí adentro? Y dice como título, Bautismo de Jesús. En ese tiempo Jesús vino a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de impedirlo y le dijo, soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿por qué entonces viene a mí? Jesús le contestó, no me impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Amén. Es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo. Y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se abrió y el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Una voz desde los cielos decía, este es mi Hijo amado con quien estoy muy contento. Entonces, aquí tenemos a Jesús que se bautizó para cumplir con los requisitos o con el mandato del Padre de Dios. Pero no fue eso solamente que era necesario, que Jesús tenía que bautizarse, sino era necesario que se revelara su identidad como Hijo de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, adquirimos una identidad. Somos hijos de Dios. Amén. Y Jesús, cuando Él se bautizó, se identificó con la humanidad. Y ahí es cuando comienza su ministerio público. Amén. Entonces, usted cuando le pregunta, ¿cuándo comenzó el ministerio de Jesús? Cuando Él pasó por las aguas para cumplir el mandato de Dios y para identificarse con nosotros, con la humanidad, que Él era Hijo de Dios. Y ahí es cuando comienza el ministerio público. Jesús anteriormente había hecho muchas cosas, pero fíjense que Jesús sanaba a los enfermos y que le decía, pero no digan que yo les sané, porque todavía no era el tiempo del ministerio públicamente, que todo el mundo supiera quién era Él, el Hijo de Dios. Amén. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Entonces, nuestra identidad, diga, nuestra identidad como hijos de Dios, nos llama a vivir con propósitos
nuestra identidad como hijo de Dios nos llama a vivir con propósitos. Cuando somos hijos de Dios, cuando hay una identidad en cada una de nuestras vidas, hijos de Dios, por eso dice que nacemos a una nueva vida, porque estamos dejando o tratamos de dejar o de entender lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Dios tiene un propósito con cada uno de los que están aquí sentados. Tú no viniste aquí porque dijiste, hoy hace mucho que no voy a la iglesia. Tú no viniste aquí, no, porque los martes y los domingos estoy ahí por costumbre. Tú no viniste aquí porque sí, viniste porque te trajo el Espíritu de Dios a la casa del Padre. Amén. Para decirte que en ti Él ha puesto un propósito y que tu identidad es ser hijo de Dios. Se tiene que meter esa palabra, soy hijo de Dios. Porque hay algunos, o hay muchas iglesias, o también sucede aquí, que no entendemos de que somos hijos de Dios, de lo más poderoso, del Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Padre. Entonces andamos como hijos como hija de Pascusi. Pongamos así, no quiero elegir ningún apellido. Andamos como hijos de Crispín. Andamos como hijos de esta madre que me tocó. Ando como hijo y me comporto como hijo de fulano. Y estuvimos aprendiendo que las maldiciones van generación en generaciones, ¿verdad? Que viene por una línea sanguínea. Porque ahí es donde vienen las maldiciones, por la sangre, por la línea sanguínea de mis ancestros. Y esa maldición se va pasando primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y en la cuarta generación vuelve de nuevo, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y a veces no entendemos, ¿por qué me tengo que bautizar? No, todavía no estoy entendiendo. Todavía no hemos entendido que somos hijos de Dios. Aunque usted no lo crea, y para que no se sienta que alguien lo está acusando, nosotros con el apóstol hemos oído cada cosa de bocas de los pastores. Mientras estaba preparando ahí lo que Dios me había hablado en este día, yo digo, wow, qué manera de ungir pastores. ¿Y dónde están los pastores? Usted ve 1, 2, 3, pero hubo más pastores. Y me puse a recordar en las vidas de ellos. Uno que tenía el pensamiento de haberse apartado de las cosas de Dios, o a veces de no entender que somos hijos de Dios, del que lo puede hacer todo. Con solo dar una orden, Él lo hace. Las puertas se abren, las puertas se cierran, Él los guía. Él lo puede hacer todo. Envió a su Hijo, su unigénito, para salvarnos a nosotros, para que nosotros tengamos salvación, para que nosotros a través del Padre,
a través de su Hijo, a través del Espíritu, conozcamos quién es Dios, para que podamos tener esa identidad como hijos. Pero cuando no entendemos cuál es nuestra identidad, ahí comienza el desastre. Ahí comienza el problema para muchos. Y les decía, mientras estaba preparando la palabra, me recordaba de pastores que no entendían lo que es y no entendieron nunca qué es lo que es ser hijo de Dios. Que se apartaron de las cosas del Señor, de los caminos del Señor. Y ahí empezó a entrar muchas cosas al corazón del hombre. Y podía recordar su paso por este mundo de estos pastores. Matrimonios, divorciados. Él con un espíritu de suicidio se tiró debajo de un camión. El camión lo pasó, lo aplastó. Se hizo el loco después que se recuperó. Se hacía el que estaba perdido. Terminó creo que con 2 piernas menos. Un caos. Perdió a esposa, hijos, todo. Y yo digo, por no entender lo que es ser hijo de Dios. Oír pastores que dicen, no, yo ya perdí mi identidad. La identidad se pierde cuando no entendemos, cuando no creemos que somos hijos de Dios, que fuimos escogidos por Dios, que fuimos llamados entre muchísimas personas y Él nos escogió, nos señaló, nos trajo, nos limpió a través de la sangre de Jesucristo, de su Hijo, que fue enviado para que muera por nosotros y que nosotros fuésemos salvos, sanos, restaurados, limpios y con propósitos en nuestras vidas. Entonces a veces no nos entra en nuestra mente de cómo pastores pierden la identidad de ser hijos de Dios, líderes pierden la identidad de ser hijos de Dios. Decir al que está al lado, yo soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. El cual Dios nos llama a vivir con un propósito. Ahí en Mateo, da vuelta a la página, capítulo 4, verso 1, esto ya lo hemos hablado, lo hemos aprendido. Y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y ya conocemos cuando el diablo se le presenta, que después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía hambre. Dijimos que Él se bautizó para poder identificarse como hijo de Dios y para decir, yo también paso por esta humanidad. Porque Jesús fue enviado siendo Dios a este mundo con un cuerpo de carne, de hueso, como tú y yo.
Entonces él estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y el hambre comenzó a sentirlo. Entonces se le presentó Satanás y le empieza a tentar, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿por qué no le decís a las piedras que se conviertan en pan? Si eres hijo de Dios, Jesús no le dijo, sí, yo soy hijo de Dios. Hay que demostrar que somos hijos de Dios. Entonces, en la última tentación, Jesús le dice, vete de aquí, Satanás, porque no, vamos a leerlo, porque no quiero decir una palabra mal, porque después vieron, lo escuchan. Dice, después que le ofreció todo, Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Solamente a Él. Y vamos a buscar en Reina Valera a ver si alguien, si se me lo acá. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Él no se doblegó sobre Satanás. Él no dijo, ay sí, dame pan, tengo hambre. Dame esto, tengo, en medio de la tentación. Sí, soy hijo de Dios. Mirá, hubo un momento que Satanás le dice, ¿por qué no te tiras? Dios va a enviar los ángeles para que te sostengan. Jesús le responde, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás. Adorarás. Y a Él solo servirás. A Él vas a adorarlo, solamente a Él, iglesia. A Él solo te vas a rendir. A Él solo le vas a servir. No le vas a hacer la changa a nadie, ni al diablo, ni a ningún espíritu, ni a nadie. Porque nosotros solamente a Él adoramos y servimos. Amén. Después del bautismo, Jesús es llevado al desierto, como estuvimos leyendo, y fue tentado. ¿Y Jesús por quién fue llevado al desierto? A ver si se acuerdan. Léalo, grítelo. Por el Espíritu Santo. Fue llevado, literal. ¿Cómo el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que lo tentaran a Jesús? Y a veces nosotros somos llevados al desierto, somos llevados a las dificultades. Porque Dios quiere probar quiénes somos. Si somos hijos de Dios, si a Él le adoramos, si a Él le servimos solamente.
Amén. A veces los procesos son necesarios para fortalecer nuestras vidas, nuestra fe. Para Jesús fue necesario, porque se venía su ministerio. Y el Espíritu Santo lo probó, lo tentó, porque había un ministerio, había un propósito en Jesús. Y hay ministerio y propósito en cada una de nuestras vidas. Y somos probados y somos tentados para que se demuestre, para que se vea en nuestros corazones nuestra identidad de que realmente somos hijos de Dios. Y que no estamos jugando a ningún evangelio, y que no estamos aquí por casualidad, y que no estamos aquí por costumbre, y que no estamos aquí para beneficiarnos a nosotros mismos. Porque todos aquellos que vienen por el pan y los peces, todos aquellos que vienen, porque quiero que Jesús me bendiga, porque quiero que Jesús me abra las puertas, porque quiero que Jesús me multiplique, porque quiero que Dios me ayude en este negocio que tengo que hacer. Como ya hemos visto muchos que han pasado por aquí con ese propósito, con ese sentir en sus corazones. Todos esos, llegó el momento de la prueba. Llegó el momento de ver su identidad, si realmente eran hijos de Dios o estaban buscando un beneficio. Si estaba listo para enviarlo al ministerio. Y hoy no los vemos, ¿vio? Oramos por ello. Porque créame que cuando yo pensaba en todos estos pastores, yo dije, Señor, ayúdales a entender que hay identidad sobre ellos. Ayúdales a reconocer que tú eres nuestro Padre. Gloria a Dios. Son necesarias enfrentarnos muy a menudo a veces, ¿verdad? A veces decimos, hoy estoy todo el día con problemas, con dificultades, me acuesto y me levanto y al otro día hay otra y así. Y todos los días tenemos que librar batallas. Todos los días tenemos que librar batallas. Pero sí son necesarias. Así que alégrate que son necesarias. Es necesario a menudo enfrentarnos con pruebas y tentaciones, porque vamos de camino al cumplimiento del propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Vamos de camino al propósito de Dios que Él tiene a cada uno en nosotros.
Y esas dificultades, esa preparación, o esas dificultades nos preparan, nos fortalecen en nuestra fe. Y vamos a ver un ejemplo en Génesis 45. Y estoy terminando. Génesis 45, verso 4. Y leemos. Voy a estar leyendo palabra de Dios para todo. Palabra de Dios para todo. El verso 4 dije. Entonces José le dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y José les dijo: yo soy su hermano, José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Todos conocemos lo que sucedió en José. Le decimos el José el soñador, porque todo comenzó así, que él soñaba con espigas que hacían reverencia, y su padre le interpreta el sueño y le dice: tus hermanos son los que van a hacer reverencia ante ti. Imagínense en los hermanos, se despertó un celo, una envidia, porque José era como el favorito de su padre. Ya venía la cosa mal. Entonces ellos lo vendieron como esclavo. Y José terminó en Egipto siendo esclavo, cuando él era un hombre libre, cuando él lo tenía todo en la casa de su padre, cuando él era el hijo más querido por su padre. Quizás había favoritismo por el papá hacia él. Y de repente se encuentra como esclavo en Egipto. Y ahí comenzó a pasar las de colores. Sus hermanos lo vendieron, se burlaron de él. Y cuando llega a Egipto lo acusan de haber querido abusar de la esposa de su comandante, de su dueño, de su amo. Y fue a la cárcel. Y ahí, ¿cuánto tiempo pasó hasta que se acordaron de José? ¿Cuánto tiempo, cuántas cosas tuvo que pasar José en esa cárcel hasta que se acordaron de él? Y saben que José fue llamado y lo pusieron en un alto rango, en un puesto muy alto. Y con la sabiduría del Padre, la sabiduría de Dios que había en José, había una identidad sobre José
que era hijo de Dios. Dios le hablaba por sueño. Dios le daba interpretaciones de los sueños. Dios le daba la sabiduría de cómo hacer negocios. Dios le daba y le hablaba y le decía cómo debía de moverse. Dios lo guiaba. Entonces, hasta que llegó el tiempo del sueño de las vacas gordas y las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Entonces Dios le dio la interpretación de esos sueños y empezaron a almacenar, porque llegó un tiempo de mucha hambre en Egipto, donde todo estaba seco, nada había, hasta que donde estaban sus hermanos tuvieron que moverse a buscar comida. ¿Y a dónde que vienen a caer? Y todos sabemos la historia o el juego que hizo José con sus hermanos, ¿verdad? Se escondió de ellos hasta que José dijo: es tiempo de mostrar mi identidad. Y dice que José le dijo a sus hermanos: soy yo, José. Todavía está, perdón, me estoy yendo. En el verso, dije, 45:4. Entonces José le dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y José le dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vida de esa hambruna. Había un propósito en José y por todo lo que tuvo que pasar, pero había una identidad mayor sobre él, que era ser hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Debemos de entender cuál es nuestra identidad. Yo no soy hija, o mejor dicho, llevar el apellido Pascucci a mí no me define quién soy. A mí lo que me define como persona, por quién soy hoy, por lo que hay en mí hoy, es ser hija de Dios. De haber vencido dificultades, es porque pude entender que mi Padre no me iba a dejar sola cuando tenía que pasar por medio de las dificultades, sino que decir: Señor, ¿para qué me estás preparando? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Buscar o entender que debía arrodillarme, adorar su nombre, servirle a pesar de las dificultades, a pesar de que se cayera el mundo encima. Y créame, me imagino yo que ustedes han pasado por dificultades muy grandes, muy fuertes. No todos pasamos por el mismo camino, pero para nuestras vidas son grandes, son feas, son difíciles. Pero ahí estuvo Dios, porque le busqué, porque le llamé, porque le adoré, y ahí estuvo mi Padre.
Ahí estuvo Él para extenderme, para sostenerme, para sacarme del medio del desierto. Amén. Todo lo que sucede en tu vida es un plan de Dios. Amén. Nuestras experiencias difíciles pueden ser utilizadas por Dios para cumplir su propósito en mí y en ti. Jesús y José vivieron momentos difíciles que definieron su misión y su propósito. ¿Habrá alguien que me pueda responder hoy? ¿Cómo estás respondiendo a la prueba? ¿Cómo estás actuando en medio de la prueba? ¿Cómo se estás respondiendo a la prueba por la cual hoy estás pasando? ¿Están poniendo su confianza en su identidad en Cristo? Soy hijo de Dios, me voy a orar, me voy a adorar, voy a ayunar, voy a golpear las puertas, pero no me voy a dar por vencido porque estoy segura que Él conmigo está y en victoria Él me va a sacar. Debemos de tener una relación más profunda con Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ponte de pie, iglesia. Un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero no es fácil, apóstol, para esperar el plan perfecto que Dios tiene. Lo quiero ya. Pon tu confianza en Dios. Espera, créele, adora, sírvele. Yo me acuerdo que los días de diálisis, el día de diálisis que yo tenía durante la semana, el día más difícil, para mí eran los días martes, porque era el comienzo de la semana. Y es el día más difícil. Y yo salía de las diálisis a las 4:30, no sé qué hora, 4:30 o 5, por ahí. Y a las 8:30 había que estar aquí en la iglesia. Y a veces me tenía que parar aquí, agarrarme bien fuerte y dar la palabra. Tenía que servir a Dios porque fui llamada para servir a Dios. A veces tenía que estar aquí y llevar al pueblo delante de la presencia a través de la adoración de Dios, porque fui llamada con ese propósito. Pero ese proceso me enseñó a tener una intimidad profunda con Dios. Me enseñó a escuchar su voz. Me enseñó a poner mi confianza en Él y a esperar en Él, que cuando fuera el tiempo justo, perfecto de Dios, Él me iba a sacar de ahí. Pasé por momentos o por valles de muerte, como dice la palabra. Pero ahí estuvo Dios.
que cuando todo pasó, después tuve un año de vacaciones, porque nunca, es como que yo sentí que el Señor me dijo, tómate este año. Predicábamos, adorábamos a Dios, pero nunca me había sentido tan bien en mi vida como todo ese tiempo. Fue un año, lo conté, porque todos los días era despertar y estar alegre, porque todos los días era despertar y disfrutar de los momentos, disfrutar de los días, disfrutar con gozo en mi corazón, porque podía sentir ese amor del Señor, porque podía sentir que fui escogida por Él, porque pude sentir y entender de que Él estuvo en todo tiempo conmigo, así Él lo está, Él contigo, iglesia. Por eso dije al principio, nunca nos olvidemos de donde el Señor nos saca, de las cosas poderosas que Él hace en nuestras vidas, las cosas maravillosas, porque eso es lo que nos ayuda a pararnos en fe, a que nuestra fe se fortalezca, a recordar de que Él nunca nos va a abandonar y que sí somos hijos de Dios. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Gracias por hablarnos, Señor, por ayudarnos a entender, por recordarnos de que somos hijo tuyo, Señor. De un Dios poderoso, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia que envió a su Hijo Jesucristo para traer salvación a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Gracias, Señor. Y en este día nos vamos de este lugar, Señor, llenos de tu palabra, Señor. Nos vamos gozoso, alegre, empoderados de que somos hijos de Dios. Ayúdanos en el momento difícil, en el momento de la prueba, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Señor, a adorarte, a servirte, a que nuestra fe, Señor amado, se fortalezca en medio de las dificultades, Señor. Porque sabemos que hay un plan perfecto, porque hay un propósito por el cual tú nos preparas, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, iglesia, a la presencia de Dios.